Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, una tertulia en la que solemos analizar los acontecimientos de la última semana, los últimos 7 días, todo lo que han dado de sí. En esta ocasión, más que analizar concretamente los hechos, queremos reflexionar un poquito al respecto. Supongo que uno de los personajes más famosos para todos los que siguen la política de Oriente Medio en estos momentos es el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, líder del partido Israel Beiteinu, quien ha hecho unas declaraciones bastante polémicas para estrenar su cargo, diciendo que la cumbre de Anápolis, el proceso de Anápolis ya no tenía ningún sentido, no así el plan de paz, en fin, que ha sido la excusa ideal para que se le lancen al cuello pues todos los periodistas bien pensantes, y esto nos ha hecho reflexionar si es lo más prudente poner a un personaje de estas características precisamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un poquito la carta de visita de un país. Es bastante dudoso. Esta duda ha hecho crecer más allá la duda de qué manera los judíos tenemos la capacidad a veces de manejar nuestra propia imagen, de que se entienda quiénes somos, de mostrarnos, cuánto nos mostramos, cuánto nos ocultamos. Y esta es la tertulia que quiero proponerles para este fin de semana, como ven, un poquito más allá de las noticias concretas y entrando un poquito más en profundidades. Y para ello tenemos hoy a dos personas que son expertas en imagen porque son periodistas. Por un lado, María Arroyo, directora del Departamento de Comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. María, bienvenida. Shalom, bienvenida. Shalom. Aquí también. Muchas gracias. Me encanta venir aquí. Bien hallada, como se dice aquí. Y por otro lado, Pascal Roy, periodista también, que lleva aquí en nuestra radio el programa Rendez-vous en francés y que es también analista nuestro en algunos casos políticos. Pascal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. En fin, estamos muy poliglotas. La cuestión, nos quedamos en el castellano o español. Y quería empezar preguntándoos, como la excusa un poco de reflexión ha sido esta figura de Lieberman, os planteo si os parece prudente o pertinente colocar a un personaje como él en la cara visible de Israel, o bien si es un maquillaje un poquito complicado esto. María, tú que es la primera vez que vienes. Bueno, pues a mí me parece que como resultado de las elecciones había que darle algo a este señor, tenía que ocupar un puesto en el gobierno y bueno, pues Ministerio de Exteriores, pues quizá por lo que tú dices no es lo más prudente porque es la imagen oficial de Israel, ¿no? Y tiene que relacionarse con la diplomacia. Y él ya de entrada es una persona bastante polémica. Quizá no sea lo más prudente, pero a mí me da la sensación de que Israel desde hace tiempo ya sabe que tiene la batalla de la opinión pública internacional pues bastante perdida. Entonces quizá ha pesado más el punto de vista práctico en la decisión de Netanyahu para nombrar a Lieberman ministro de Exteriores. Quizá puede hacer más de lo que pensamos. Vamos a ver, de momento ha sido recibido de uñas en todos los medios de comunicación, al menos. Israelíes incluidos. Sí, algunos israelíes también. Las declaraciones estas a las que hacíamos referencias, la verdad es que pusieron en pie de guerra a todos. Quizás habría que apuntar que si Lieberman ha sido designado ministro de Asuntos Exteriores, ¿por qué no podía ocupar otro cargo? Tenía que recibir un cargo importante, pero los cargos internos no los podía recibir porque hay juicios pendientes, porque la justicia le persigue en Israel. Y que era como la vía de escape que tenía Netanyahu para ocuparle en un sitio de importancia, porque al final consiguió los votos que consiguió y los escaños que consiguió. Pero yendo a lo que estaba diciendo María, dice María, Israel sabe que tiene la batalla exterior perdida, la batalla de la imagen perdida. Entonces, en este caso se ha dedicado más al pragmatismo, tal vez a la política interna. Sí, no sé, es una impresión que tengo yo, y lo cual no significa que en algún momento no se vayan a poner a ello. Bien, claro. Pero yo quiero coger esta imagen de la batalla exterior perdida, un poco pues de perdidos al río. Ya ponemos a este personaje que, sin duda, Netanyahu intentó por todos los medios que fuera Tzipi Livni, ella no quiso. Damos la batalla exterior, la batalla de la imagen está perdida. Yo no creo que esté perdida. Vale, era la pregunta. Yo no creo que esté perdida, perdón. Masha. No, por favor. Porque Lieberman es la mayor expresión de la democracia israelí. Entonces, cuando tú estás fuera de Israel y que hablas con gente que no conoce Israel o que quizás tiene ganas de conocer o que tú tienes ganas que ellos conozcan, les dices, vale,
hubo Gaza, hubo el conflicto, hubo la guerra, la operación. Después las elecciones, 2 semanas después, porque en Israel nada altera el sentido de las elecciones, el sentido electoral y el sentido de la vida. Esa es una cosa que tienes que decir. Y a raíz de esas elecciones, sí, la gente por miedo ha votado a Netanyahu, ha votado a Lieberman, pero es verdad que los extremos se designan, o sea, se ha designado a los extremos, en la extrema derecha, pero Lieberman no es jamás. Entonces es también una lección que hay que explicar. Sí, sí, que dentro de lo malo que puede ser Lieberman, es la mayor expresión de la democracia israelí. Exacto. Sí. Pero hay que explicarlo. Sí. Vosotros, bueno, tú eres francés, belga, María eres española. ¿Sentís que tenéis que estar explicando en el exterior, por ejemplo, mira, Bélgica, un país con una política francamente complicada de entender, dos nacionalidades dentro de un mismo país, 2 idiomas, y yo no sé cómo se llaman los ministros. Hasta 3 idiomas tenemos oficiales, el alemán. Es verdad, 3 idiomas. ¿Tú alguna vez tienes que andar explicando, diciendo no, pero ojo, cuando uno cantó el himno francés en vez del belga, lo que quería ser, ¿has sentido esa necesidad o esto es algo que solo le pasa a Israel? Y te amplío la pregunta a ti con respecto a España. Sí, lo he tenido que explicar a la gente que está interesada o que me habla, por ejemplo, no sé, los nacionalismos, que habla del nacionalismo flamenco y haciendo un paralelismo con nacionalismo vasco, nacionalismo catalán. Entonces yo tengo que explicar un poco las diferencias y me interesa hacerlo y veo que la gente es receptiva. Donde la gente no la veo receptiva es cuando hablo del nacionalismo israelí, del sionismo. Y eso me crea problemas aquí, en Bélgica, en Francia. Aunque estas cosas pasen en todo el mundo, efectivamente el ejemplo que has puesto, pero eso yo creo que es a nivel de consumo interno, que se queda ahí. En España, en los medios de comunicación, se ocupan poco de esas cosas, de si esto es un guiño a los flamencos, esto es un guiño a los de habla alemana en Bélgica, ¿no? Pero sin embargo de Israel todo el mundo opina. Todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo se enciende con el tema. ¿Por qué? Bueno, pues eso a lo mejor es motivo de otra tertulia, no lo sé. Pero a mí lo que me preocupa de esto es un poco las consecuencias de las decisiones que toma el gobierno israelí en España. Y no a nivel político, sino en la calle, en los judíos españoles. O sea, a ver por qué ahora un judío español tiene que justificar o tiene que explicar o tiene que defender a este gobierno. Porque eso ya está ocurriendo a nivel de calle, digo. La prensa ya va por otros derroteros y por otros sitios, ¿no? La prensa tiene analistas, tiene expertos y tal. Pero todo lo que pasa en Israel enseguida se mete en el mismo saco a los judíos españoles, en este caso. Bueno, es una cuestión de contexto. Yo creo que ver la realidad de Israel desde aquí, por parte de los periodistas españoles o los periodistas europeos, pongamos, no es lo mismo que verlo desde Israel. Es decir, que criticar a Israel en Israel no es lo mismo que criticarlo en España. Aquí es mucho más fácil. Me explico. Yo estaba en Israel estuve la semana pasada y así leo un poco la prensa extranjera, la prensa del país, por ejemplo, y veo noticias negativas. Es que si no, no es noticia. O sea, que a la larga el montón de negativismo pues te hace como ver un país muy negativo y muy no sé, muy malo, ¿no? Sí, claro, eso es así. Y en Israel pasan más cosas y aquí, bueno, pues rara vez, ¿no? Se pueden leer. Y eso en la conciencia colectiva pues tiene su peso, como dices. Tiene su peso y en general se piensa mal de Israel y de las decisiones de Israel, que además Israel ha tenido muchos gobiernos, cada uno de un color o de varios colores, y lo que hay que en todo caso analizar es las decisiones de esos gobiernos, ¿no? Del país en general, ¿no? Pero estamos hablando de Israel. A mí me gustaría hacer una especie de zoom out, ¿no? Ampliar un poquito el espacio de análisis y hablar de los judíos. Evidentemente hay un enconamiento en contra de Israel, hay una violencia periodística, por lo menos vamos a hablar de España, pero bueno, creo que es ampliable a muchos otros países contra Israel, y los judíos de alguna manera nos vemos obligados a defender a Israel, lo que no es más que limpiar nuestra imagen constantemente, ¿no? Sí, justificar, ¿no? Justificar, exacto.
es aquí donde, de alguna manera, el problema de la imagen, no ya solamente de Israel, que bueno, es un país con sus instituciones y que tendrá que limpiar o no su imagen como pueda, pero es un problema de unas minorías en este caso, ¿no? Minorías que la historia ha demostrado que cuando la cosa se pone complicada o la cosa se pone chunga, muy mal para esta minoría concretamente. Entonces, yo quisiera, a mí me da la impresión, muchas veces he oído críticas respecto a si los judíos no se muestran lo suficiente, no nos mostramos lo suficiente, no nos manifestamos abiertamente judíos, no expresamos nuestras dudas, nuestros miedos. Vosotros, que lo veis casi desde un punto de vista profesional como periodistas, ¿tenéis esa impresión? ¿Estamos ocultos los judíos? En la diáspora, digo. Sí, yo creo que bastante ocultos, lo cual contribuye a aumentar ese estereotipo del oscurantismo, de qué harán, qué pasará, qué se cocerá ahí, que todo es en silencio y a puerta cerrada. Creo que sí, también veo que tiene eso una herencia histórica, ¿no? El miedo, la necesidad de protegerse de la amenaza externa, etcétera, que eso ha llegado hasta ahora. Pues sí. Lo que pasa que quizás sea el momento también de los que quieran, porque claro, es que todas las decisiones son personales y todas legítimas y todas respetables. Los que quieran pues empezar a mostrarse, creo que sería positivo, porque a los ojos del público general verían pues que somos personas normal y corrientes, que los judíos hacen sus ritos un poco diferentes a los de los demás, pero que no por eso son mejores ni peores, ni nada de eso, sino intentar normalizar un poco la vida. Lo que pasa que yo ya te digo, creo que todo es respetable. Hay que entender que una persona quiera y la otra no. Sí, yo tomaría el ejemplo de la escuela, por ejemplo. En Bélgica, yo creo que aquí, por supuesto, es lo mismo. En Bélgica, en la escuela primaria o secundaria no hay ninguna temática sobre el judaísmo, por ejemplo. Yo creo que unas dosis así de judaísmo... Porque hay muchos sitios donde no hay judíos, tanto en Bélgica como en Francia, en los pueblos, no hablo de París, ¿no? Pero hay muchos sitios donde no hay judíos y el problema que vemos a menudo de no conocer al judío es porque no tienes a un judío cercano. Entonces quizás sería una labor de enseñanza. Yo lo pensé, ¿no? Pensaba que en la niñez o bueno en la juventud, pues, ¿por qué no tener un acercamiento con los judíos, con el judaísmo? O sea, pensar en, no sé, tener una pequeña asignatura de... Lo que pasa es que yo pienso que eso tiene que partir, esa iniciativa, de la propia comunidad judía. Decir, aquí estamos, vamos a hacer un acto, una exposición, venid a vernos, queremos hablar, esto a nivel así como muy general, ¿no? Luego se puede concretar en cositas más pequeñas que a lo mejor pues tienen poca capacidad de llegar a los grandes medios, pero bueno, empezando por ahí, ¿no? O sea, abrir, aquí en Madrid, por ejemplo, la comunidad tiene un museo que se puede visitar, lo que pasa que es de poca difusión, ¿no? Bueno, pues que la gente lo sepa, que se está ahí, que se puede ver, que, bueno, no sé, una serie de pasos que seguramente son un poco difíciles de dar por esa herencia tan larga de protegerse y de ocultarse, ¿no? Y sin embargo están perfectamente asimilados en la sociedad, los judíos, o sea, en todos los ámbitos de trabajo, sociales y todo. No es que vivan y se reúnan únicamente entre ellos y se relacionen entre ellos, ¿no? Yo creo que todas las personas tienen varios grupos de amigos y de relaciones y los judíos también, por supuesto. ¿Creéis que ese miedo a la identificación, es decir, a decir yo soy judío, ¿no? Abiertamente, evidentemente, pero os lo pregunto, tiene que ver con el miedo del pasado, de lo sucedido, es decir, lo aprendido en el pasado, o es una paranoia respecto a la amenaza actual? Pues una mezcla de ambos. Yo creo que es una mezcla de ambos. Yo pienso que hay bastante miedo y que se ha aprendido la lección, ¿no? Decir, bueno, pues yo no voy a dar muchos datos de mí, no vaya a ser que vengan a mi casa a darme. Quiero vivir tranquilo, haciendo mis cosas y tal. Y entonces es una forma de protegerse. Y luego, respecto a la situación actual, pues no nos podemos engañar. Estamos en un país, pues un poco hostil. Entonces, no tanto contra el judío, sino cuando hay situaciones de guerra en Israel, pues está claro, bastante claro el posicionamiento de España, ¿no? Si tienes miedo, me imagino, siendo judío, miedo de exponerte.
y tener que también pues dar testimonios, hacer declaraciones sobre esto o lo otro. Pues por ejemplo, pues unos amigos israelíes cuando viajan a Europa, pues ya no les tratan como personas individuales, sino como portadores de un cierto mensaje o sea, como institución. Sí, Entonces, a veces es más cómodo incluso decir no decir nada, dejar pasar un poco la cosa, ¿no? Los estereotipos son muy fuertes. Ahora los cristianos van a celebrar Semana Santa. Es que en casi todos los pueblos, en casi todas las procesiones, hay una connotación hacia los judíos y siempre es peyorativa, o casi siempre es peyorativa. Y eso está ahí, se mantiene. Entonces, de alguna manera contribuye a que la imagen esté muy cargada, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Hay mucha ignorancia y hay mucha mala fe también. Entonces, hay que distinguir. Yo creo que cuando te diriges a una persona, si va por el lado de la ignorancia y que está dispuesta a recibir la información, bien. Y si no, si ves que hay como una especie de hostilidad, ¿no? visceral, ahí no puedes hacer nada, porque te preguntas de dónde viene, por qué, qué habrá oído, no sé qué. Pero centrándonos en el objeto de la ignorancia más que en el ignorante, o sea, en el judío mismo, estabas comentando lo de estos israelíes, ¿creéis que los judíos debemos convertirnos, cada uno de nosotros, en embajadores del judaísmo? Porque de alguna manera el hecho de mostrarse es lo que se le está pidiendo al judío, muéstrate y desmonta esos estereotipos que se han construido. Demuestra que no tienes una nariz de estas características o que no eres multimillonario. Es decir, ¿creéis que tiene tenemos nuestras conciencias deberían obligarnos a ser cada uno de nosotros embajadores de esta causa? Sí, yo creo que sí, porque además sería muy enriquecedor para ambas partes, porque hay mucho que aprender del judío, y el judío tiene mucho que aprender, por supuesto, del gentil, ¿no? Y es el efecto enriquecedor, yo creo que hay que apuntar. Yo creo que lo más importante es la libertad que cada uno elija, o sea, también hablaba de la conciencia o la consciencia, ¿no? Española, pesa una serie de cosas sobre la conciencia de la comunidad judía también. Es tan grave todo lo que ha pasado a lo largo de la historia con el pueblo judío, que la persona que no quiera y que quiera mirar para otro sitio y que no quiera mostrarse y tal, hay que respetarla. No hay que hacer tampoco ahora una caza de brujas ni obligar a nadie a defenderse. Pienso que la mejor defensa o la mejor explicación se hace con el corazón, y para eso hay que quererlo. Entonces, quien no quiera, perfecto, igual de legítimo y de respetable que el que quiera. Yo no tengo claro si debo de responder a tu pregunta, sí, todos tenéis que salir a mostraros, o no, quedaros quietecitos, que cada uno haga lo que considere que es mejor. Pero por lo menos nosotros como periodistas tenemos esa labor, esa misión y esa ambición también, porque creo que no se pueden concebir y no se pueden aceptar todos los prejuicios que existen hoy en día sobre Israel, porque vivimos en una sociedad donde tenemos a nuestra disposición mucha información. Toda la información está a nuestro alcance. Sí, demasiada. Y sin embargo, con toda esa información histórica y actual, la gente no sabe mucho sobre el tema de Israel, de los judíos. Porque también la gente se queda con los titulares. De hecho, es fácil desmontar esos estereotipos y esos prejuicios porque hay poca información. Bueno, hay mucha información, pero la mayor parte de la gente, la opinión pública, no bucea en las cosas, ni en los detalles, ni en los hechos. Simplemente se queda con los grandes titulares, que son los que más daño hacen. Para eso, pues hay que encontrar gente receptiva para intentar desmontarlos, ¿no? Que no es habitual. Entonces, hay estereotipos. Yo, desde mi trabajo en la Federación y desde mi sitio en el centro de comunicación, sí considero que debo mostrar una imagen de los judíos españoles y de los israelíes, cuando viene al caso, de absoluta normalidad. Porque es que además es así. Y además yo me lo creo que es así. Todos se levantan por la mañana más o menos a la misma hora, van a su trabajo, tienen que dar de comer a sus hijos, una educación, en fin, todos nos movemos por los mismos parámetros. Que cada uno tenga sus festividades, por favor, es que si a estas alturas de la civilización nos vamos a pelear por eso,
No sé, es como que nos hemos equivocado de sitio, ¿no? Y también mostrar un poco la diversidad de ese pueblo, ¿no? Que es claro. Interesante. Sí, sí. Sí, porque para pueblo diverso y con diversas opiniones, desde luego que se me ocurren algunos de los tópicos que los planteo aquí. Además, me gustaría saber si os habéis enfrentado a eso como profesionales. Tú en el Departamento de Comunicación de la Federación y tú, Pascal, que estás dirigiendo un largometraje. Muy largo, ¿no? Una película de no ficción respecto documental, respecto a la Shomer Said en México. Y por ejemplo, tópicos que me van viniendo a la cabeza. Los judíos tienen mucho dinero. Hombre, yo cuando dije que trabajaba aquí, círculos cercanos y no tantos dicen, bueno, te pagarán muy bien. Y digo, bueno, en fin, ¿por qué? Hombre, porque es que con los judíos, y digo, bueno, es que hay de todo. O sea, tengo amigos judíos que dicen, por favor, presentadme a esos judíos que tienen tanto dinero, que quiero conocerles, ¿no? Hay de todo. Más allá de eso, más que tener dinero individualmente, es todo el lobby judío que bueno, esta era la siguiente que os iba a preguntar. El lobby judío. A esto del lobby judío... Es como una leyenda urbana eso, ¿eh? Lo del lobby judío, sí. Porque es que quien conozca un poco cómo funciona la historia en Estados Unidos, es que no solamente hay lobby judío. Primero, es lobby pro-israelí. Segundo, el lobby del tabaco, el lobby de la sanidad, el lobby de los peleteros, el lobby de... Sí, pero donde duele es cuando lo dicen intelectuales, como me lo dicen a mí, que la gran parte de la crisis del capitalismo es culpa de los capitalistas judíos que bueno, pero eso duele porque ya, pero son una clase de intelectuales que seguramente pues han pensado o investigado poco, porque es que digan eso es ya buscar una cabeza de turco para echarle la culpa y ya está, y no se preocupan más de las razones reales, ¿no? De los orígenes de la crisis, por ejemplo, en este ejemplo que pones, ¿no? Sí. Desde luego que hay tópicos y funcionan, ¿eh? Los judíos son racistas. Yo esta la vi hace muy poquito, ¿eh? Hace muy poco me explicó un taxista lo muy racistas que son los judíos. Sí, no, una ¿Te explicó? Me explicó un taxista. Esto no lo habéis oído vosotros, ¿sí? ¿sí? Yo sí. No. Yo sí, que solo se relacionan entre ellos, que solo se casan entre ellos, que no quieren saber nada con el gentil, que viven en guetos, que ellos mismos se aíslan, que no se muestran, que no sé qué. Yo eso lo he oído 1000 veces. Sí. Y de alguna manera la gente que me lo dice, hombre, es que hay que entender también esa imagen porque fíjate ellos cómo actúan. Y yo pregunto, ¿y a cuántos judíos conoces? Bueno, no, a ninguno, pero vamos, que esto es lo que se dice, ¿no? Y digo, pues entonces tienes una opinión muy bien fundamentada. Muy bien fundamentada. Un muchacho que sabe, decían en la Argentina. Hemos empezado hablando de Israel, vamos a terminar hablando de estas imágenes de los judíos. Hablamos al principio de Israel, Pascal y María, no estabais de acuerdo sobre si estaba o no perdida la batalla de la imagen. Os pregunto lo mismo, pero con respecto a los judíos, no a Israel. ¿Es una batalla que debemos seguir luchando? ¿No existe tal batalla? Si existe, la ganamos, la perdemos, ¿qué va a pasar? A ver, yo desde mi trabajo en los medios de comunicación, cuando trabajaba tanto en televisión como en radio, me venía alguien con una historia a decirme, quiero explicarte el Pesaj, ven a mi casa, que quiero que veas cómo es el Pesaj y que lo muestres en tu medio. Yo me voy como loca. O sea, por supuesto que no está perdida la batalla porque no hay batalla. Pero hay que empezarla, hay que iniciarla. Yo animo, por favor, a que me llamen y que me digan historias y yo hago todo lo posible porque ocupen un lugar en un medio de comunicación. Es la fórmula que yo veo para normalizar la situación. Mostrarse. Tu fórmula es mostrarse, sin complejos, sin tapujos. ¿Sí? Esto es lo que somos. Sí, quien quiera. Sí, pero bueno, entiendo que a nivel colectivo, ¿no? Estamos hablando como un colectivo concreto. Sí. Tú realmente, tu apuesta sería... Tienen mucho que decir y mucho que enriquecer. Sí, yo creo que hay que seguir haciendo esos esfuerzos de mostrar y normalizar. Porque no creo que haya ningún sitio en el mundo donde el judío viva totalmente tranquilo, aparte de Estados Unidos e Israel. Y aún así, fíjate, Israel muy tranquilo, no sé en unos sentidos se vive tranquilo, en otros, madre mía. O por lo menos sin sufrir esos prejuicios. Claro, sí. Y bueno, ya para cerrar el círculo, si Lieberman te va a dar mucho trabajo, María, me parece, nos va a dar mucho trabajo a todos, ¿no? Sí, y tanto. También es que aquí están todos, vamos frotándose las manos, pienso yo, ¿no? Pero si yo fuera periodista de cualquier lado, de cualquier bando, me frotaría las manos con un personaje como Lieberman, que da titulares. Sí, vale, pero yo creo que el periodista
que se puede salir un poco del carril habitual, es el que le da la vuelta a la historia y le saca a Lieberman un titular por donde nadie se lo espera, que también los tiene. Seguramente. Y tiene más, y yo creo que tiene más. Los encontraremos entonces. Bueno, pues Pascal, María, os agradezco muchísimo esta batalla de ideas en la que nos hemos peleado poco. No os habéis peleado nada, pero es mejor. Aquí no es otro tópico. Los judíos se pelean entre sí. Bueno, discuten, ¿no? Discuten, eso es, bueno, pero eso está bien. Ese es un tópico un poco real a veces. Lo dejamos aquí. Os agradezco, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad con una amplia programación completa exclusivamente para ustedes. Tienen música, cultura, información, todo lo que necesiten y programas en francés también y en inglés y en yiddish. Bueno, esta radio tiene de todo. En fin, Shabbat Shalom, Pascal, María, Shabbat Shalom a ustedes también y hasta la próxima tertulia.